Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Jackie Redondo por Rosendo García. Bienvenidos al banquillo. Vamos a abordar un tema que yo sé que nos va a mantener entretenidas y entretenidos, porque nos encanta la política y vamos a hablar sobre las reformas electorales. ¿Qué cambia y qué no cambia? Con nosotros se encuentra Denis Gómez, ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral en ese momento. Muchas gracias por estar con nosotros, porque también usted fue uno de los exmiembros que presentó hoy, que formó un punto clave para esta nueva propuesta. También se encuentra con nosotros nuestro querido Eduardo Fuentes, que es actual consejero propietario interino del Consejo Nacional Electoral. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Y ya se va a unir también don Arturo Vides, que es el presidente de un partido en formación, Partido Republicano de Honduras. Vamos a abordar este tema y vamos a comenzar con usted, que está como autoridad. El CNE ya conoce el detalle de estos 70 artículos presentados la semana anterior en el Congreso Nacional. Hola Jackie, un gusto saludar a toda la población que nos ve y nos escucha. También al maestro, como le digo cariñosamente, Denis Gómez, y al ingeniero Vides. Efectivamente, la semana anterior, pues este nutrido grupo de exmiembros del Tribunal Nacional de Elecciones, ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral y ex consejeros del propio Consejo Nacional Electoral, presentó al Congreso Nacional de la República esta propuesta, que hay que hablarlo, al día de hoy ya no es una propuesta, sino que es una iniciativa de ley, porque fue presentada ya en el Congreso Nacional de la República, y al día siguiente, pues el pasado jueves, también fue presentada ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral. El Pleno pues conoció la exposición de viva voz precisamente del ex magistrado Denis Gómez, y pues podemos conocer pues los ejes temáticos que van tocándose a partir de esa propuesta, de esta iniciativa de ley, como ya menciono. Y pues básicamente nosotros hemos analizado, son muchas que tienen que ver con el impacto de la logística electoral, justamente por la experiencia de quienes lo presentan, y es el compromiso que tenemos desde el Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, cuando se habla de reformas, hablan de muchos temas, pero nosotros pues como prioridad tenemos que expresarnos y dirigirnos sobre aquellas que tienen un impacto directo en la administración de los procesos electorales en Honduras, en la organización y en las implicaciones logísticas que estas tienen, porque muchas veces se hablan de varios temas sin analizar realmente el impacto que va a tener en la organización del proceso electoral. Y en la actual gestión, pues, que estamos dirigiendo de manera conjunta con la consejera presidenta Aixa Zelaya y el consejero suplente integrado Carlos Cardona, tenemos un compromiso férreo, ¿no? Primero, hacer todo el cierre de los procesos administrativos del año 2025, pero también hacer una planificación ordenada para el año 2029, lo cual implica tener un rol protagónico en el proceso de reformas electorales, que tiene que ser este año, como ha sido expresado en múltiples ocasiones por el Congreso Nacional de la República. Bueno, usted me habla de reformas técnicas, pero en la palestra pública se habló muchísimo, ex magistrado, del tema de la segunda vuelta. ¿Ustedes en su propuesta estaba el tema de segunda vuelta o no estaba? Bueno, la propuesta se compone de dos elementos. Uno que tiene que ver con la revisión de 10 títulos que tiene la ley electoral, 328 artículos, de los cuales hemos considerado sujetos de mejora o sujetos de cambio, ¿verdad? En su defecto, de ese número de 70, incluyendo ahí que hay 5 o 7 artículos nuevos que tienen que ver con algunas modalidades que se pretenden cambiar. El segundo apartado tiene que ver con observaciones. No trabajamos ningún tipo de articulado, aun y cuando se tuvo ya el borrador de proyecto, pero consideramos después que lo que nos correspondía era decir, esta es la ventaja de ir a un proceso de segunda vuelta y esta es la desventaja de ir a un proceso de segunda vuelta. De ahí le acompañan a ese apartado 4 temas en varias otras condiciones, 2 más que tienen que ver con decisiones de tipo constitucional y 3 que tienen que ver con el tema eminentemente electoral. Entonces, se lo hemos llevado al Congreso Nacional de la República, como muy bien dijo el consejero Fuentes, ya es ahí ya tiene iniciativa de ley. En esa misma reunión se dispuso que el actual diputado Flavio Nájera iba a presentar ese proyecto y es algo sobre lo que se tiene que discutir, sí, ¿verdad?
Usted habla de las reformas constitucionales, porque no me quiso decir lo del tema de la segunda vuelta. ¿Lo metieron usted el tema de la segunda vuelta, Bueno, sí o no? repito, en el documento usted lo va a encontrar y lo va a encontrar como observaciones. ¿Qué observaciones hicieron? Reitero, que si el Congreso Nacional quiere hacer ese detalle, tiene que reformar la Constitución de la República. Claro. Que si lo quiere hacer, tiene que ser ratificado en la legislatura inmediata, en la siguiente. Sí, claro. Tiene que ser Entonces, este año. Que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero insisto, no trabajamos ningún articulado de propuesta al respecto. A esto. Solamente hemos dicho, hay que pensar en esta situación, hay que pensar si es pertinente continuar con el Tribunal de Justicia Electoral, que aun y cuando puede representar un adelanto, la verdad es que cuando usted crea las instituciones y no le da financiamiento, Sí. hay que reconsiderar si se puede hacer de otra Bueno, igual manera. también en la Corte Suprema hay algo, o en el Ministerio Público. La Corte Suprema lo que tiene es la Sala Constitucional, y la Sala Constitucional siempre es la última palabra en materia de electoral. Exacto. Pero usted lo puede haber hecho diferente cuando hicieron el Tribunal de Justicia, porque existe el derecho electoral. O lo coloca dentro de la parte constitucional o lo coloca en otro ámbito. De hecho, pues eso es lo que tenemos. Y hemos dicho que también si la unidad de política limpia no va a tener presupuesto, entonces claro, mejor aquí está, ¿verdad? vámonos para otro lugar y hagamos otras condiciones. Esas son observaciones, reitero. No son de los 70 artículos. No tenemos articulado en ese tema. Ok, entonces nos están vendiendo todo con el dedo, porque ahí en las últimas horas un diputado del Congreso Nacional decía que si existía la reelección iba a ser entre 3 partidos, prácticamente para decirnos que no. Esa es la interpretación que se dio ayer y sale producto de una entrevista que yo di a un medio de comunicación, en el sentido de que si usted me pregunta a mí, la sensación térmica del clima político electoral hondureño no me da a mí indicios de que exista voluntad política para encontrar 86 votos y tengamos la segunda vuelta. Y cierro con esto. Y la motivación de la segunda vuelta debería ser una motivación eminentemente técnica. ¿En qué sentido? Se utiliza para evitar que si el magistrado Fuentes, en una competencia conmigo y con usted, sean 3, sean 5, sean 2, si él, para que no hayan esos resultados ajustados en 1 o menos 1, o menos de 1, perdón, y para eso es lo que se reitera. Pero claro, la discusión, la lectura política de ese asunto es lo que ustedes están mencionando y otras condiciones más que han salido en el camino. Vamos a ver qué opinan los partidos emergentes, esos partidos nuevos, los que están floreciendo. Vamos a darle la bienvenida al presidente del Partido Republicano de Honduras, Arturo Vides, que aún no está conformado el partido, ¿verdad, don Arturo? Pues estamos en la lucha para que las nuevas autoridades pues reconozcan al partido como tal y nos permita participar en las próximas elecciones. Actualmente vamos a cumplir 2 años de hacer la solicitud y pues no hemos tenido respuesta de parte del Consejo Nacional Electoral. Esto nos ha hecho a nosotros pues ver la fragilidad de las leyes de nuestro país y cómo se ha venido moviendo en relación a lo que son las elecciones tanto primarias como generales, como el trato que se les da a estos partidos que nos llaman emergentes. Y yo creo que sí, realmente el trabajo que hicieron los exconcejales ha sido muy bueno, pero Honduras está lleno de un montón de buenas leyes y tenemos que ir al fondo de los problemas. Y es ahí nosotros hicimos un comunicado como partido de las cuestiones que no se tienen que obviar en este proceso. Si vamos a elegir a los nuevos concejales, estos tienen que ser elegidos de forma diferente como se ha venido manejando en el Consejo Nacional, porque si no, ellos van a trabajar para los partidos que los nombren. Esto tiene que ser bajo otra persona, ya sea la sociedad civil, la Corte Suprema de Justicia, la universidad, para que esta gente sea electa.
Igualmente, la ciudadanización de las mesas tiene que ser por sorteo y las capacitaciones tienen que ser muy buenas y capacitar conforme a ley a todo el pueblo de Honduras. Sí, pero no nos perdamos del tema para que no nos salgamos, porque ya vamos a ir con todos esos demás temas para ver si hubo alguna propuesta, porque aquí tenemos a nuestro querido ex magistrado Denis, que nos va a decir si van al fin van a despolitizar el tema de las juntas receptoras de voto, con el tema de la ciudadanización de mesas. Pero la pregunta es, ¿usted estaría de acuerdo, sí o no, con que exista una segunda vuelta? Correcto, 100%. Ok, técnicamente hablando, Eduardo Fuentes, en el Consejo Nacional Electoral, aunque ya nos dijo el ex magistrado que no se tocó este tema, pero es uno de los temas que todo el mundo pregunta todos los días, así que queremos evacuarlo. Técnicamente hablando, ¿se podría una segunda vuelta o sería muy caro para la economía hondureña? Es una pregunta que agradezco que se realice porque muy pocas veces se habla. Como usted muy bien lo indica, en muchas ocasiones se habla de la segunda vuelta, pero no nos ponemos a reflexionar las implicaciones logísticas que esto tenga. Pongamos, y vamos a hablar realmente de algo que sucedió. En Colombia, de entre la primera vuelta, como lo podemos denominar, y el balotaje, la segunda vuelta, pasaron 21 días. La pregunta es, y se la lanzo a la ciudadanía, ¿tenemos la capacidad logística para que hagamos una elección hoy? Y en caso de que hayan dos candidatos que obtuvieron una diferencia que no llegó al 50%, tengan que ir a una segunda vuelta, tendremos la capacidad logística para ir a un segundo periodo para poderlo hacer. No quiero referirme al tema presupuestario porque si finalmente existe una reforma para que esté en ley, pues el recurso se tiene que identificar y se tiene que dar, ¿no? Pero la parte logística ocupa un replanteamiento. ¿A qué punto quiero llegar? ¿A qué conclusión quiero hacerlo? Desde mi rol actual con la investidura como consejero del CNE, pues que propiamente dicho, ocupa también verificarse todos estos aspectos. ¿Qué tipo de segunda vuelta es la que se está discutiendo? Si son candidatos que no llegan al 50% o vamos a bajar el umbral a un 45% o cualquier otro porcentaje necesario. ¿Cuánto tiempo va a suceder para que se pueda realizar? Eso está intrínsecamente amarrado a las experiencias anteriores. Pues todos vimos lo que sucedió en el año 2025, donde se dio la declaratoria oficial de resultados al filo de los 30 días que manda la ley que se pudieran dar. ¿A qué hora pasado si hubiera habido segunda vuelta? Todo ese tipo de implicaciones se tienen que analizar. Lo que le puedo avisar con certeza es de que el Consejo Nacional Electoral, como ente rector de los procesos electorales en Honduras, con la disposición de aplicar la norma, pues toda reforma que sea aprobada por el Congreso Nacional de la República la va a ejecutar. Y no sería primera vez. Recordemos que la ley electoral actual del año 2021, aprobada en mayo del año 2021, vino a implantar diferentes cambios en el sistema electoral y esta ley se aprobó a 6 meses antes de la celebración de las elecciones generales del año 2021. Sí. Por lo cual, y precisamente por eso es que hacemos el llamado y estamos en esa consonancia todos, tanto la Comisión de Asuntos Electorales, el grupo de ex titulares de organismos electorales, de que las reformas electorales tienen que darse, evidentemente, con la antelación necesaria para poder atajar desde el organismo electoral y poder preparar todas las implicaciones logísticas que estas reformas puedan generar para el desarrollo de un futuro proceso electoral. Bueno, si quisiéramos la segunda vuelta, como decía el ex magistrado Denis, tenemos que tener mucha voluntad política en el Congreso Nacional porque se debe hacer este año, porque tiene una reforma constitucional, necesita cierre de legislatura y necesita la otra legislatura. Así que si usted ve que ya llegó noviembre y no ha pasado nada con el tema de la segunda vuelta, olvídese en estos próximos 4 años del tema de la segunda vuelta, porque allí se necesita una reforma constitucional para poder aplicarla. Pero hay otro tema que también ha generado muchísimo debate, ex magistrado, y es el tema de la reelección. Ustedes en ese documento hablaron del tema de reelección, viendo que a su juicio es ilegal todavía la reelección. Mire, nosotros no tenemos ninguna consideración en el respecto porque eso de igual manera debería ser algo de reforma constitucional. Y sí quiero hacer hincapié en algo, no depende de lo que yo quiera o de lo que... Depende de 86 votos en el Congreso Nacional de la República para que el tema de segunda vuelta, por irnos a segunda vuelta. Entonces, la reelección, le decía yo entre líneas, aquí no existe, pero existió, ¿verdad? Y ese es un detalle que incluso una diputada del Partido Liberal
puso que se regulara y después de una ola de críticas, ha dicho, no, ya no, me equivoqué, ¿verdad? Porque es algo, insisto, solamente entre nosotros, en este lugar, en este país sucede. Aquí no todo se puede, o se debe, perdón, pero todo se puede. Sí. A tal grado que, bueno, hubo una reelección 2017 y aparecen siempre los fantasmas y reaparecen los fantasmas también. Y de esa manera nosotros no hemos dicho nada al respecto, sí, porque eso eventualmente, nuestra propuesta igual ocupa la voluntad de 86 diputados. ¿Pero ustedes plantearon el tema de reelección? No está planteado en el documento. Ah, ok, perfecto. En todo caso, pudo ser un comentario en la parte B que yo le he mencionado. Sí, y pudo haber sido una errónea interpretación por parte de esta diputada que lo trajo a la palestra del Congreso Nacional. Sí, no, correcto. Pero es que la inopia es enorme en materia política y en materia electoral también, ¿verdad? Sí. Entonces hay que hacer esfuerzos supremos desde el Consejo Nacional Electoral, porque igual el Consejo Nacional Electoral tiene iniciativa de ley, pero siempre va a ocupar 86 votos, licenciada. Siempre va a ocupar 86 votos. Y porque ellos van a tener esa iniciativa, están trabajando su propia iniciativa, pero sí, reitero, una propuesta puede ser brillante, pero no tiene 86 votos, no pasa. Pero una propuesta puede ser lo más ectópica, así similar como en ginecología se menciona ectópica cuando los embarazos vienen fuera del lugar. El sistema político electoral hondureño se compone de mucha idea ectópica o entelequia o ficción. Bueno, entonces ya para los que están hablando de la reelección, eso no ha sido tomado en consideración, no es la propuesta y en ninguno de los 70 artículos presentados en las últimas horas en el Congreso Nacional tiene algo que ver con el tema de reelección. Mire que algo que sí hablaba don Arturo Vides, presidente del Partido Republicano de Honduras, es el tema de la despolitización o la ciudadanización de mesas. ¿Cómo se lo visualiza usted como nuevo partido que debería de ser la elección de las personas que están integrando las mesas? Bueno, la elección de la gente que nos conformaría en las mesas para mí tiene que ser un llamado como ciudadano. Tiene que ser al azar. El Consejo Nacional Electoral tendría que hacer un trabajo muy profundo en capacitar a la población, que la mayoría de ellas ya sabemos cómo son el trabajo de las mesas, para que asistan al llamado que haga el Consejo Nacional Electoral. Las mesas, el problema y que ha venido surgiendo todo este problema es porque están metidos los partidos políticos y ellos son los que han destruido o han afectado nuestras elecciones. El hecho de que el Consejo Nacional Electoral capacite a un número de ciudadanos que tengan la capacidad para estar en la mesa en forma obligatoria, si hay varios países como en Chile, que se han hecho y han dado resultados muy buenos. Eso tiene que hacerse y hacerlo como ley, como una obligación, como si fuera el servicio militar obligatorio. Yo creo que todos los ciudadanos tendremos la obligación de prestar nuestros servicios como ciudadanos para defender la democracia en este país. Eso yo creo que es importante y donde no hay injerencia para nada de los partidos políticos. Bueno, ya vamos a ver cómo podría ser eso de ciudadanizar las mesas, si se podría a nivel aleatorio, si cualquier persona, ya sea usted, yo, cualquier persona, pues tendría que participar al llamado, así como con mucho civismo se hace en los Estados Unidos cuando conforman un jurado. Nosotros vamos a irnos a la pausa y vamos a regresar hablando de este tema.
Bien, muchas gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Vamos a darle el uso de la palabra al exmagistrado Denis, que es la persona que conoce este tema de cuál fue la propuesta que hicieron al Congreso Nacional. ¿Se podría ver eso o es parte de la propuesta que ustedes hicieron, la selección aleatoria de los integrantes de la mesa o de la Junta Receptora de votos? Bueno, es interesante que el señor Vides, sí, ¿verdad? Sí. José Vides ha mencionado, y ahí, si recordamos, engloba una serie de situaciones que ya están escritas ahí. Que yo vaya como ciudadano a un sorteo que va a realizar el CNE. Ahí se establece un sorteo, pero ellos pueden definir después bajo qué metodología. Esa no es letra pétrea, ¿verdad? Es letra que se debe enriquecer. Además se va a enriquecer con otras propuestas. Sí. Entonces, el detalle es que los ciudadanos por centro de votación entren en ese círculo y eventualmente pueda decir, usted vota, digamos que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y dice, la ciudadana Jacqueline Redondo tiene que ejercer, tiene que hacer una función ad honorem sin recibir emolumento alguno por estar en la mesa, salvo algunos criterios que ellos quieran ver en relación a que le den alimento, porque la quieren ahí desde las 5 de la mañana y va a salir a las 12 de la medianoche eventualmente, y si no hasta el siguiente día. Entonces, ahí lo que se pretende es pasar presidente, secretario escrutador y un suplente. Ya no sería el partido político el que envíe la Junta, sino que sería aleatoriamente. Exactamente. Pero siempre es el CNE el que diría que claro, este, ¿verdad? Y sabemos que el CNE no está despolitizado. Pero constitucionalmente el único responsable de los procesos electorales y de consulta, mire que ahí hay otro tema que no ha salido, el de consulta popular, o mejor dicho... ¿Y salió aquí en estos 40, la consulta? No, mecanismos de democracia directa, mecanismos de... ¿Por qué no lo hemos tenido? ¿Por qué no lo hemos tenido? Pero, mire, porque aquí se puede dar otra cuarta urna. Pero, bueno, pero eso ya es otro tema. Entonces, bajo el criterio es el Consejo Nacional el único responsable del proceso. El único. Bueno, entonces siempre sería, la propuesta que ustedes hacen es aleatorio de acuerdo al centro de votación, claro, pero que a la larga sea el Consejo Nacional Electoral el que defina quiénes van a ser los miembros. Él hace el sorteo bajo cualquier modalidad. Segundo, y es el Instituto de Formación Política Electoral el que se debe encargar de capacitar a las personas, independientemente de si prospera la propuesta que hacemos o si es modificada, el Instituto de Formación. ¿Por qué? Eso no debe ser competencia de los partidos políticos, eso es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral en su función constitucional electoral. Bueno, es decir, cualquiera, según su propuesta, cualquier ciudadano podría participar, y el que no quiera. Según la propuesta. Bueno, si sale que el ciudadano Denis Gómez es el presidente de un partido político, obviamente eso habría... O no, si no quiere, o sea... No, eso me descalifica, eso sí, hay limitaciones, ¿verdad? Salimos todos bajo el entendido que primero somos ciudadanos, pero si ya hay algunas inhabilitaciones... Entonces, obviamente, esas son entendibles. Sí, lo que sí veo es que las multas electorales... no existen, y esa es nueva. Pero son bien pocas, usted solo son 5,000 empiras. Bueno, mire... y ahí se come... Mire, ve, quien dice que las elecciones se ganan en la mesa... La Junta Receptora de Votos es el caldo de cultivo de las denuncias de fraude electoral. Claro que sí, no lo podemos negar. Como Consejo Nacional Electoral, ¿creen ustedes que tomen o que los partidos mayoritarios vayan a aceptar? Porque mire, honestamente ha sido desde hace muchos años seleccionados por partidos porque ellos van a cuidar sus votos. Porque si no, que se va, les juegan el mandado, Eduardo. Licenciada, durante el último siglo en Honduras han habido 3 leyes electorales. La ley electoral de las organizaciones políticas de 1981, la ley electoral y de organizaciones políticas que va el mismo nombre el año 2004 y la ley electoral de Honduras del año 2021. En todas estas leyes,
pues siempre la representación en las mesas electorales receptoras, ahora juntas receptoras de votos, ha sido a cargo de los partidos políticos. Como usted pues nos conocemos hace ya un tiempo, antes de ser consejero, yo fui director de organizaciones políticas del CNE y justamente siempre soy un fiel creyente que se tiene que fortalecer la labor de los partidos políticos, porque lo que hemos tenido son partidos políticos electoreros. Hablamos aquí de 3 principales fuerzas políticas del país, pero estas 3 principales fuerzas políticas en el país, incluso en algunas ocasiones, muchas de estas no han logrado tener la presencia en el 100% de las mesas en procesos electorales. Por eso es que tenemos reclamos como los que hacía en el mes de diciembre el ingeniero Narrala y no tenía las actas. ¿Y por qué no tenía las actas? Porque no tuvo la capacidad logística de poder tener la gente en todas las mesas. Entonces, ¿vale la pena replantearse la organización de las mesas? Vale la pena replanteárselo porque algo ha sucedido. Y hay que decirlo fuerte y claro, ¿no? El Consejo Nacional Electoral brinda la logística, pero el día de las elecciones, el día de quien apertura, quien permite quién va a votar, quien cuenta los votos y quien llena las actas, son las juntas receptoras de votos y los representantes de los partidos políticos que ahí están. Los ex titulares de organismos electorales plantean una despolitización total de la misma, lo cual pues es válido, en otros países funciona. Usted preguntaba, ¿y qué pasa si no quiero ir? Yo pues por temas de estudio una temporada de mi vida viví en España y la persona con la cual yo vivía le tocó ser representante en la mesa electoral. El hombre trabajaba ese día, pero no, con la orden del organismo electoral tiene permiso para ausentarse de su trabajo, sea público o privado, porque es una obligatoriedad. Sí. De ahí pues vienen otros vaivenes que si se les va a pagar, si no, pero es una obligatoriedad. Sí. Si se llegase a dar, ¿cómo sería? Pues bueno, tendría que hacerse un concurso por medio del CNE, en el mismo concurso se establecen cuáles son las inhabilidades y ahí se podrá determinar. Por otro lado, hay otras propuestas que no hablan de una despolitización total o despartidización total, sino que habla de un mix, ¿no? Del hecho de que, bueno, van a haber 3 representantes de los partidos y el secretario va a ser electo por concurso. Es una cuestión que vale la pena valorarla, ¿no? Claro. Actualmente, recordemos que también han habido Va a ser mixta, dice usted. Hay una iniciativa que va dirigida hacia ese lado. Ahí dijo don Antonio Rivera de eso, de pero las recordemos mixtas. Pero lo que le mencionaba, venimos del sistema en el cual todos los partidos políticos... Pero algo mejor que nada. Exacto. Es que venimos del proceso de que todos los partidos tenían representación. A partir del año 2021 ya no todos tienen, sino que los 3 principales y 2 de forma aleatoria. Ok, si vemos con eso mixto, ¿cómo quedaría entonces? Podría ser, ellos hablan de que el secretario sea de la sociedad civil o de la ciudadanía, tendría que valorarse, hay que ver qué clase de representación hay de los partidos políticos, porque en los países donde las mesas son integradas meramente por ciudadanos electos por concurso y demás, los partidos políticos tienen una figura que se le denomina fiscal, que los ex titulares la están planteando también en su propuesta. Entonces, ese mix siempre va a tener, partamos de esa realidad, los partidos políticos siempre van a tener algún grado de representación u observación, claro, dependiendo del título que se le quiera dar. Lo que está en debate es quién cuenta los votos y quién llena las actas, porque recordemos algo, el CNE no cuenta votos. Hay gente que dice, no se contaron todos los votos y declararon un presidente. No, sí se contaron todos los votos, se contaron el 30 de noviembre en cada centro de votación. El CNE lo que hace es tabular actas que las llenan en las juntas receptoras de votos y ahí la importancia de la labor que realizan en la mesa. Sí, ¿qué figura hay entonces si esto se da mixto? Porque mire, yo no creo, se lo digo, míreme la fecha y la hora, yo no creo que los partidos políticos se dejen quitar ese pastel, porque ellos necesitan revisar, ellos necesitan estar pendientes, que no les roben los votos, porque ahí pasa cualquier cosa y lo tenemos que decir. Lo tenemos que decir. Entonces, si se hace mixto, ¿cómo podría ser esta composición? Bueno, porque ustedes ya hicieron una propuesta y no dice mixta, ¿verdad? No, definitivamente no dice mixta y me ponen una complicación porque el ingrediente de esa receta nadie lo conoce. Pero nada está escrito en piedra. No, mire, nada está escrito en piedra y como dicen por ahí, es mejor algo que nada. El partido político no va a permitir que se le quite la representación dentro de la mesa. Pero, ¿qué podemos hacer para blindar que no exista corrupción en la mesa? Bueno, eso va a pasar porque hay que vencer un adagio popular que dice que no se ponen los conejos a cuidar la zanahoria, ¿verdad? Y lamentablemente eso nos ha pasado. El hecho de que Denis Gómez vaya a una mesa porque salió en el sorteo y que no me mande el partido político al que yo tengo una simpatía, eso quiere decir que como a las 7 de la mañana yo recibo juramento de mi cargo, me convierto en funcionario del Consejo Nacional Electoral por ese día y hoy... por hoy no conozco gente que purgue pena, condena por delitos electorales. Por lo menos yo no, salvo mejor criterio, que me ilustren y me actualicen.
Entonces, ¿por qué? Porque el mismo partido político se quita la chaqueta a la gente a las 4 o 5 de la tarde y se pone la del partido, y ahí empiezan las denuncias de fraude electoral y aparece esa parte que no hemos patentado en el país, el uso del helio electoral. Sí. Al momento de la etapa postelectoral. Entonces, nosotros esperemos a que bien, si es el secretario y es el escrutador, creo que de lo un pelo dice el otro adagio popular, ¿verdad? Y lo que pasa es que aquí ya, hoy con la propuesta, hay cosas que quedan establecidas y hay dos escenarios inmediatos. O se toman acciones que tengan que ver para evitar los problemas del 2025 en elecciones primarias o generales, o no hacemos nada y probablemente estemos a esta gente del Consejo Nacional Electoral poniéndoles una complicación similar o mayor a la que ya hemos tenido. Bueno, y que estamos viendo algo atípico. Todavía no se han nombrado a todas las autoridades, ni del Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal de Justicia Electoral. Se necesita que se nombren a las autoridades. Y hablando de nombramiento de autoridades, aquí dentro de la propuesta que ustedes hacen está el procedimiento para la selección del nombramiento de los consejeros miembros del Consejo Nacional Electoral. Ustedes... ingeniero Arturo, ¿cómo lo visualizan? ¿Cómo les gustaría a ustedes que esto fuera? ¿Que se despolitice también el CNE? ¿O que, porque hay representación de las tres fuerzas políticas más fuertes? Me voy a poner la camisa de hondureño y de patriota. La situación que estamos viviendo en Honduras es porque los partidos políticos han corrompido todas las instituciones del Estado. Y desgraciadamente el Consejo Nacional Electoral se fue de por medio. Aunque ellos no hayan tenido ni hayan participado en un fraude, el hecho de que ellos manejan las mesas electorales a través de los partidos, esto corrompen. El Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de los consejeros hay que despolitizarlo completamente. Esos no se pueden ser nombrados en el Congreso. El Congreso Nacional lo que tiene que es juramentar a la gente que va a ocupar esos cargos. Nada más, como una promesa de ley de que ellos van a cumplir con sus obligaciones. Pero el Congreso Nacional no puede y no debería tener atribuciones de nombrar a los personeros del Consejo Nacional Electoral ni a otras instituciones, porque es ahí donde se comienza a corromper el proceso. El Congreso y los actuales partidos políticos, ellos saben muy bien que la situación que estamos viviendo en Honduras es por estos actos. Porque ellos tienen que salirse, no tienen otra opción que dejar que el pueblo elija las nuevas autoridades de los consejeros electorales. Hay mucha gente capaz. Es más, el abogado Denis Gómez, el licenciado Fuentes Eduardo, gente muy preparada, que tiene y hacer carrera política dentro del Consejo Nacional Electoral, que esté al servicio del pueblo y no de determinados partidos. Esos son los que dañan. Yo sé que un partido político todos vamos con la esperanza de llegar al poder para transformarlo, pero la historia de Honduras nos ha dicho que es algo muy diferente y eso no se ha logrado. Por eso de la despolitización tiene que ser total del Consejo Nacional Electoral. Ahí no tiene que haber partidos políticos, sino gente proba que quiera trabajar por Honduras. Bueno, nos vamos a la pausa, pero vamos a regresar con la respuesta, sin lugar a dudas, de Eduardo Fuentes, porque todos tienen su corazoncito de algún color, ¿verdad? Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Vamos con la sección Cara a Cara. Cara a Cara es presentado por Jet Stereo. Nos la jugamos por vos. Viví el fútbol con pantallas más grandes y soluciones completas para disfrutar al máximo con Jet Stereo. ¿Cómo ve usted lo que ha dicho don Arturo Vides? Despolitizar el Consejo Nacional Electoral, viendo que usted es parte del Consejo Nacional Electoral, es una autoridad del Consejo Nacional Electoral y representa un partido. A ver, tenemos que partir de una realidad.
En el actual marco jurídico hondureño no existe representación por partidos en el Consejo Nacional Electoral. Más allá de cualquier afinidad que pueda tener ¿Es decir que usted no es nacionalista ya? No, yo lo que le quiero decir es que yo no soy en representación de un partido. Yo fui electo por más de 90 diputados. ¿Y qué le quiero decir con eso? Mencionaba en mi intervención anterior que la ley electoral ha ido mutando. En la ley electoral del año 81 estaba claro que los representantes en el organismo electoral los ponía el partido ante gobernación, y el día que usted hiciera algo que no le parecía al partido, lo podían destituir sin ningún proceso de juicio político ni absolutamente nada. Pero no me diga que no le va el dolorcito de su partido. Yo lo que le quiero decir es de que en Honduras hemos llegado al punto de naturalizar cosas que no se deben naturalizar. Están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y decimos, bueno, tantos de tal partido. Eso no puede ser. No solamente es un tema que blinda con lo electoral. ¿Qué ha sucedido? Que en el torno al proceso del Consejo Nacional Electoral, del mismo Tribunal de Justicia Electoral, ¿por qué tuvimos juicios políticos? Porque de la manera, y lo voy a decir así, de la manera más vulgar posible, el coordinador de un partido político desde un meeting llamaba a un consejero y decirle, no firmes. Eso no se puede repetir. Y cuenten, y le doy la palabra en lo público y en lo privado, que en Eduardo Fuentes nunca van a ver eso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es elevar el nivel del funcionario electoral. ¿Por qué? Partamos de una realidad. Tener una afiliación político-partidaria es un derecho constitucional. La Constitución de la República nos permite afiliarnos y desafiliarnos de los partidos políticos. Eso no lo podemos limitar, sí. Pero tenemos que aumentar el nivel. Una persona que viene de ser candidato a un cargo de elección popular, evidentemente tiene un conflicto de intereses más grande. Una persona que viene a ser autoridad de su partido político. Entonces tenemos que aumentar. Yo le mencionaba extracámaras. No puede ser que para ser consejero sea mayor de 30 años, tener un título universitario de cualquier cosa. Puedo ser veterinario y soy apto para ser consejero. Tenemos que elevarlo. El hecho de que haya algunas limitaciones para aquellas personas que han tenido una militancia más activa, conocer la probidad que pueda tener alguien, la idoneidad de la formación que tenga con el ejercicio del cargo. Y esto no es que nos va a garantizar tener éxito en los futuros procesos electorales, pero sí va a permitir que más allá de la afiliación política partidaria que tenga cualquier titular de un organismo electoral, sea alguien que al momento de estar al frente de esa silla, al momento de estar en el ejercicio de ese cargo, va a sobreponer el respeto a la ley, el conocimiento técnico electoral, pero sobre todo la aplicación de los procesos antes que el interés político partidario, porque uno jura ante la Constitución de la República, no ante el estatuto de su partido político. Bueno, ahí está la respuesta, pero mire, aquí yo estaba leyendo y dice el procedimiento para la selección y dice de la creación de una comisión legislativa especial. Denny Gómez, ex magistrado. Mire, ahorita llevamos no sé cuánto tiempo esperando y no han elegido a las nuevas autoridades o a las autoridades que quedaron vacantes. Les está costando. Esa ampliación en particular está destinada para la elección próxima. Ok. Sí, ya, evidentemente, porque ya deberían de haber seleccionado a estas autoridades. El detalle es que no hay que olvidarlo. En el Congreso en este momento hay un juego de reconfiguración política, ¿verdad? No, pero igual, o sea, permítame. Deben de respetar que el que hace falta del Consejo Nacional Electoral es de libre. Usted, bueno, sí, Si usted me pregunta, a mí, yo le voy a decir, lo que deben respetar en este término que ha quedado, en este interregno, pero no dice la ley. Llamémosle interregno, ya, en este tiempo que ha quedado ahí, debería respetarse el Acuerdo de Cartagena. Sí, que dijeron lo de las fuerzas. No, porque en el Acuerdo de Cartagena lo que ahí está contemplado servía para solventar la crisis post-junio del 2009. Nos quedó una crisis más grande ahorita. Pero por lo mismo, porque como aquí postergamos decisiones, mire, el no haber incorporado el Partido Libertad y Refundación durante 2 procesos electorales nos trajo en el 2021 una desconfiguración enorme que le digo algo. Hoy tenemos 13 CNE, hoy tenemos 3 JE, hoy tenemos 3 unidades de política limpia y tenemos 3 RNP. Demasiado. Hay que recuperar la memoria y buscar... ¿Y qué han hecho? Los de la política limpia, lo siento, pero ¿qué han hecho? No han tenido presupuesto, no han podido hacer nada. Entonces a veces usted tiene los recursos a nivel intelectual, pero ¿de qué le sirve si no le da un buen presupuesto? Esa gente no puede pelear tampoco sin uñas, ¿verdad? Se necesita que se les aprueben los debidos presupuestos. Pero a mí sí me llama la atención este tema de la selección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque como decía el actual consejero del CNE, debe de elevarse el perfil, no debe ser cualquiera.
sea el que esté ahí, debe de tener algo que tenga que ver con un requisito, no sé, blindar que no sea cualquier persona la que ocupe un cargo tan importante, porque se juega mucho ahí, se juega la democracia de nuestro país. Y como decía Eduardo Fuentes, no, pues un veterinario, si ya fue de los que fue votados por el Congreso, pues ahí está, pues. Entonces no podemos nosotros seguir viéndolo así. Bueno, ahí el común denominador debe ser otras condiciones, además de la académica. Si usted me pregunta a mí, yo soy ingeniero agrónomo de formación a nivel de licenciatura, ¿verdad? Pero llegué ahí y creo yo que aprendí, que estoy aprendiendo y que quiero seguir aprendiendo. Entonces, pero ya recibió la capacitación entonces hay electoral. hay otros detalles, y le decía yo, cuando yo llego al cargo, tengo dos opciones. O me quedo con la bufanda del partido que me propuso, o me pongo la técnica. Necesitamos recuperar la memoria técnica, porque las elecciones no se gestionan políticamente hablando, se gestionan técnicamente hablando, y hay un elemento del que nadie casi habla: la integridad electoral. Y no solo se mide en una parte del proceso, se mide en todo el ciclo electoral, que tiene 11 componentes, y sabe cuál es uno de los más graves: la capacidad administrativa que tiene el ente rector electoral para manejar una elección. Tremendo reto el que tienen en este momento los consejeros. Y creemos de que pueden enmendarlo, porque hemos visto, y cierro con esto, una anécdota de joven. Yo jugué fútbol, aunque no parezca, y me crié en la colonia Kennedy una parte del tiempo, y teníamos un dicho entre nosotros cuando llegábamos a jugar: jugador piernas blancas es malo, porque nunca se raspó, nunca tuvo una lesión. Entonces, a veces con solo, y hay gente que usted le ve y dice, no, le interesa el tema, está aprendiendo y va a seguir aprendiendo. Y en ese sentido, pues, hay que confiar. Bueno, ay, qué difícil, porque mire, nos jugamos mucho. Lo que sí es que está bien difícil que el tema sea despolitizado. Sí, lo que sí es que puede ser que cambie el número de 3 a 5. Y baje el híbrido, a lo mejor, mire, la propuesta, como híbrido es la palabra de moda. Bueno, ingeniero Arturo, realmente usted, yo no sé, ¿verdad? Pero las elecciones pasadas, algo que también dañó muchísimo cuando usted llegaba a la mesa, es la falta de capacitación de la gente que está en la mesa en sí. Y yo les preguntaba a ellos, ¿cuánto tiempo tuviste para capacitarte? Y me decían 1 semana. Hace 1 semana me capacitaron y solo un día. Yo no podía creerlo, porque ¿cómo es posible si estamos preparándonos por 4 años nosotros para esto, y la gente llega a la mesa y no sabe absolutamente nada de lo que va a hacer? Estoy de acuerdo contigo, Jackie, y el problema es una cuestión, y con los consejeros, todo lo que corresponde a los procesos electorales tiene que manejarse por el Consejo Nacional Electoral, siendo ellos un ente independiente de la parte política. Porque de ellos dependen, de esos resultados que tenemos cada 4 años de las elecciones, está el futuro de este país. Dejemos que los diferentes partidos manejen sus candidatos como quieran, pero que el Consejo Nacional Electoral, ellos no tienen cabida. Y estoy hablando yo porque yo voy a participar en las próximas elecciones. Y hay mucha gente que se frustra por los malos manejos que las hace. ¿Cómo es posible que el Consejo Nacional Electoral tiene la carga económica de pagar esto y toda la cuestión, y a la hora de quien elige los votos, se lo ponen en manos de los partidos? Las capacitaciones lo ponen en manos de los partidos. Eso no puede seguir siendo. El Consejo Nacional tiene que ver todo en un todo completo y dar formación ciudadanos a nivel de política limpia, transparente. Si los fiscales que se mencionan en lo que han puesto, los fiscales solo tienen que ser veedores del proceso, porque me imagino que son los que van a ser los representantes de los partidos. Ellos no tienen que tener ninguna injerencia en eso. Exacto. El último, el
el ejército por primera vez en la historia. De ver un ente de que daba seguridad a un proceso. Aquí no falló. Eso no puede seguir siendo. Estamos hablando del futuro de un país, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Y eso, el Consejo Nacional Electoral es la que tiene el lápiz en la mano para hacer las transformaciones. Y Eduardo tiene la oportunidad ahorita como concejal de hacer esas transformaciones que el pueblo pide. Honduras ya cambió. Honduras es diferente. Los hondureños pensamos diferentes. Y queremos cambios en este país. Dentro de estas propuestas estoy leyendo de las funciones del Instituto Nacional de Formación Político Electoral. Vamos a hablar de esto y más cuando regresemos de la pausa. Muchas gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo y vamos a hablar rápidamente sobre este Instituto Nacional de Formación Político Electoral, este instituto que ya existe, ya está en funciones, pero que pues tiene, no sé, no sé qué, porque estamos viendo de que no capacitan a la gente con tiempo. A ver, el Instituto Nacional de Formación Política Electoral se crea en la ley del año 2021. Es importante aclararlo, pues, de que la labor va en dos vías. Por un lado, la capacitación a partidos políticos sobre la labor de las juntas receptoras de votos, pero también la formación cívica ciudadana que por mandato de ley el Consejo Nacional Electoral tiene que desarrollar en todo momento. Y eso es de las prioridades con las cuales estamos trabajando, porque acaba la educación cívica en los colegios, en las escuelas, porque se trata de formar ciudadanía, no formar partidos políticos, y lo que les decía, que cada vez los partidos sean menos electoreros. ¿Qué pasa? En los últimos procesos electorales, lo que se ha pues decidido en los plenos ha sido capacitar capacitadores de los partidos políticos, otorgarle los recursos a los partidos políticos de manera que ellos repliquen esta capacitación. ¿Qué resultados nos ha dado esto? Pues nos ha dado resultados en el sentido de que sí se han identificado en las actas de cierre bastantes inconsistencias y errores que pasan pues justamente por la falta de capacitación. Entonces, el reto es tomar la sugerencia que dan los extitulares, pero realmente eso no ocupa reforma de ley, lo que ocupa también es una voluntad política para darle lustre que realmente requiere el Instituto Nacional de Formación Política Electoral, que cumpla ese rol permanente con los recursos que la propia ley ya identifica, de manera de tener capacitación constante, pero más que capacitación también acreditación, de forma de que cualquier ciudadano que integre una junta receptora de votos, sea bajo el esquema actual que contempla la ley, que es por parte de los partidos políticos, o si surge una reforma y son ciudadanos electos por un concurso, o cual sea el mecanismo, sean ciudadanos que están capacitados y debidamente acreditados para el ejercicio de esa función, porque es una función importantísima. De la misma manera que yo tengo que sacar una licencia para poder conducir o tengo que colegiarme para ejercer una profesión, pues de la misma manera, para poder llevar a cabo el proceso de cuenta de votos y llenado de actas, tengo que tener esa acreditación, y en este caso es el CNE, a través del Instituto Nacional de Formación Política Electoral, el que debe acreditar a la ciudadanía que va a llevar a cabo esta función. Ok, y mire, algo que yo no había visto, no sé, pero el tema de las licencias en el Consejo Nacional Electoral. Dígame, ex magistrado Denis Gómez, si ustedes prohibieron eso en esa nueva propuesta. Estamos diciendo que las licencias deben ser por 30 días. La licencia que de hecho fue reforma electoral, le cuento, ¿verdad? Esa reforma electoral es una mala práctica. Ok. ¿Ya? Sí. En ningún lado se estila eso de que va a tener y después va a volver o sea, eso no tiene ninguna lógica más que una reforma a la carta, así como cuando usted va a un restaurante con su esposo y piden la carta para su antojo particular en el momento de tomar los alimentos. Entonces, sí estamos diciendo que debe regularse a 30 días el permiso, porque ya la ley actual contempla las vacancias permanentes y ya establece cuál debería ser el mecanismo. De hecho, esa es una mala práctica de la cual no estamos de acuerdo. Y yo solo le quiero decir algo del tema de la capacitación. Hoy por hoy y de manera histórica en los últimos procesos, usted de cada 10 personas que capacita por partido político, llegan 2 el día de la elección. Así no se puede. Sí. Así no se puede. Sí. Así es imposible lograr consistencia, eficiencia en la gestión electoral, y esa le cae la responsabilidad al CNE, pero así como está la cosa sin la reforma,
es una potestad del partido político que Denis Gómez vaya a representarlo. Sí, sí. Bueno, ya a nivel de conclusión, porque sí vemos que hay nuevas reformas, sí, y se necesitan esas nuevas reformas, pero se necesita de mucho consenso y de muchísima voluntad política para que estas mismas puedan pasar en el Congreso Nacional. Don Arturo Vides, su conclusión Sí. en unos 40 segundos, por favor. No, yo creo que las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral tienen un proyecto que te echar adelante, muy grande, una prueba muy grande de su vida, y créame, creo que el pueblo se los va a agradecer. Yo he sido víctima y mucha gente, muchos otros partidos han sido víctimas de los malos procesos que se han manejado en el Consejo Nacional Electoral por historia, por años. Y yo creo que ellos tienen la oportunidad ahorita de exigir, y yo creo que tienen un pueblo que los va a apoyar siempre y cuando quieran hacer las cuestiones bien a favor del pueblo de Honduras. Sí, porque todos los ojos, ¿verdad?, miran en el Consejo Nacional Electoral. Usted está asumiendo de forma interina. Lamentable, porque tiene usted un currículum buenísimo, un currículum ex becario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, una formación académica muy rica, pero ya no va a estar en un año en el Consejo Nacional Electoral. A ver, y esa es una pregunta que siempre se hace. Y se lo digo así, de la manera en la cual justamente el tema de licencias que se hablaba, pues son abiertas e indefinidas. Puede ser que estemos un año, puede ser que estemos menos inclusive, puede ser que estemos más. Eso Dios y lo dirá a través de los actores que pongan cada uno de esos momentos. Lo que le puedo garantizar es que el tiempo que estemos al frente de ese cargo, o en el tiempo que hemos estado a partir del 1 de julio, ha servido para poder llevar a cabo esas actividades urgentes que el CNE amerita. Pues el tema del cierre administrativo, pago de proveedores, se han abordado más de 100 aspectos en ese punto. Tenemos aspectos pendientes como el tema de la inscripción de los partidos políticos, que quedó pendiente, que fueron 2, cancelación de partidos políticos, que también ese es otro punto. Hay nuevas solicitudes. ¿Y cómo le están haciendo si les hace falta una persona? Hay un decreto que se aprobó en el Congreso Solo están Nacional ustedes de la dos tomando República, decisiones, ¿verdad? y con la integración de un consejero suplente. Sí, verdad. Y en ese sentido, como le digo, hemos avanzado en más de 100 puntos en menos de un mes, y hay temas de trabajo técnico electoral que tenemos el conocimiento, pero sobre todo tenemos las ganas. Entonces, en ese sentido, sí transmitirle a usted y a la población que nos ve y nos escucha, que el tiempo que estemos ahí, si nos corresponderá llegar a un futuro proceso electoral o estar en la planificación de eso, cuenten que se verá un sello distintivo y una aplicación de la norma, porque más allá de reformas o no, la ley tiene avenidas cosas que se tienen que fortalecer, sí, pero hay cosas que bajo el esquema legal lo podemos hacer si se tiene un profundo amor por Honduras, un compromiso democrático y una visión de que las elecciones no pueden ser un epicentro de odio, que el Consejo Nacional Electoral no puede ser un ring de boxeo, sino que tiene que ser un faro de luz para dar certeza y confianza, y sobre todo pues garantizar que las personas que lleguen a cargos de elección popular cuenten con la legitimidad de poder hacer los cambios que este país no solamente necesita, sino que exige. Bueno, y recuerde, si usted no exige, no pida resultados. Correcto. Si usted no exige y si usted solo está viendo, no pida resultados. Hay muchas personas que dicen que por qué le prestamos mucha atención al tema político electoral. Estamos como estamos, no hay medicina, tema de inseguridad terrible, porque no hemos decidido bien a nuestras nuevas autoridades. Necesitamos un poco más de este tipo de temas. ¿Para qué? Para que reflexionemos sobre lo que nosotros tenemos que hacer. Y esperamos nosotros pues que se den esas reformas electorales, y que esas reformas electorales sean por el bien del pueblo, porque el pueblo es que lo necesita. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Hasta la próxima.